Hay obsesiones que entretienen y luego hay obsesiones que consumen. Durante años, Shay Groves devoraba historias de crímenes reales, documentales sobre asesinos, libros de psicología forense, podcasts sobre murderers. Analizaba sus motivos, memorizaba sus métodos e idolatraba su confianza. Pero en el verano de 2022, en un pueblo tranquilo de Inglaterra, su obsesión dejaría de ser entretenimiento. Se convertiría en realidad. Cuando la policía entró en su casa esa mañana de julio, pensaron que respondían a una emergencia doméstica. Lo que encontraron, en cambio, era algo mucho más escalofriante. Una escena que parecía sacada directamente de la clase de documentales de crímenes reales que tanto amaba. Un joven yacía muerto en la cama, cubierto por un edredón bien colocado. Se llamaba Frankie Fitzgerald, un padre, hermano y amigo de 25 años. De pie cerca estaba la mujer que lo había reportado, tranquila, callada y distante. Su nombre era Shay Groves. Los agentes describirían más tarde la escena como inquietante, casi montada. Las paredes estaban forradas con retratos de asesinos en serie. En los estantes, libros sobre murderers. Alrededor de la habitación, cuchillos y adornos góticos. Era como si hubieran entrado en un santuario dedicado a la muerte. Y en ese santuario, un hombre más acababa de ser sacrificado. Para entender cómo Shay Groves llegó aquí, hay que retroceder años antes del crimen. A una niña que siempre estuvo fascinada por los rincones más oscuros de la vida. Nacida en el sur de Inglaterra, Shay creció en un vecindario ordinario, rodeada de gente ordinaria. Pero ella nunca se sintió ordinaria. Le gustaban las cosas que incomodaban a los demás. Su gusto por la música, la moda y el arte se inclinaba hacia lo macabro. En su adolescencia veía infinitos documentales sobre asesinos en serie, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Richard Ramírez. Una galería de nombres infames. Mientras la mayoría veía horrorizada, Shay veía asombrada. Ella no les temía, los estudiaba. Para sus 20 años, su fascinación había evolucionado hacia un estilo de vida. Las paredes de su habitación estaban llenas de fotos enmarcadas de los mismos hombres cuyos crímenes habían aterrorizado al mundo. Hablaba de ellos como si los conociera personalmente. Para ella, no eran monstruos, eran genios incomprendidos. Coleccionaba cuchillos y armas, diciendo que la hacían sentir poderosa. Los amigos que visitaban su casa a menudo se iban con una sensación de inquietud. Se reían de sus chistes oscuros, pero detrás de su sonrisa burlona siempre había algo frío. Algo que insinuaba que quizás no estaba bromeando en absoluto. Shay no estaba completamente aislada. Tenía amigos. Salía con hombres y parecía segura. Pero aquellos que se acercaban a ella notaban un patrón. Shay necesitaba control. Prosperaba con el drama, con la intensidad emocional. La calma la aburría. El caos la excitaba. Y entonces conoció a Frankie Fitzgerald. Cuando Shay Groves conoció a Frankie Fitzgerald en 2021, pareció que el destino por fin le había dado la historia de amor oscura y emocionante que siempre había fantaseado. Se conocieron a través de amigos en común, y desde su primera conversación la química fue instantánea. A Shay le gustaba que Frankie no se sintiera intimidado por su humor ácido o su estética gótica. A Frankie le gustaba su confianza. Era audaz, franca y parecía saber exactamente quién era. Sus primeras semanas juntos fueron intoxicantes. Hacían viajes nocturnos en coche, compartían largas conversaciones sin filtros sobre la vida y la muerte, y publicaban fotos cariñosas en línea. Para los amigos que scrolleaban en las redes sociales, parecían inseparables. Una pareja apasionada y aventurera que no podía saciarse el uno del otro. Pero debajo de las sonrisas y los filtros, había algo más, una volatilidad
que ardía con la misma intensidad que su cariño. Shay siempre se había sentido atraída por la intensidad, y Frankie se la daba. Era espontáneo y encantador, pero también impredecible. Tenía un temperamento que estallaba cuando lo presionaban, y Shay sabía exactamente cómo presionar. Sus peleas eran ruidosas, emocionales y a menudo seguidas de reconciliaciones apasionadas. Era un ciclo de explosión y alivio, y para Shay eso se sentía como amor. Al principio, Frankie restó importancia a su comportamiento posesivo como una muestra de halago. Ella quería estar con él todo el tiempo, quería saber dónde estaba, con quién hablaba, qué hacía. Se sentía como una obsesión disfrazada de afecto. Cuando él pasaba tiempo con amigos, su teléfono se iluminaba con mensajes. ¿Con quién estás? ¿Por qué no me dijiste que salías? ¿Hay chicas allí? Si no respondía lo suficientemente rápido, ella lo bombardeaba con llamadas hasta que lo hacía. Frankie pensó que era solo inseguridad. Les dijo a amigos que ella había tenido relaciones difíciles, que solo necesitaba seguridad. Pero la seguridad solo alimentaba su necesidad de más. Pronto, Shay estaba monitoreando todo lo que él hacía. Lo convenció de compartir sus contraseñas, para transparencia. Insistía en ver su teléfono por la noche, scrolleando por sus redes sociales para asegurarse de que nadie le enviara mensajes. Lo enmarcaba como honestidad, sin secretos entre nosotros, pero era control. Su fascinación por los crímenes reales se filtró también en su relación. A menudo mencionaba parejas infames como Bonnie y Clyde, Mira Hindley e Ian Brady, romanticizando la forma en que sus historias de amor se entrelazaban con la violencia. Una noche, después de ver un documental sobre una pareja de asesinos, Shay bromeó. Es así como seríamos nosotros contra el mundo. Frankie se rió, pero la forma en que lo dijo no sonó a broma. Su hogar reflejaba su mente. Las paredes estaban cubiertas de arte oscuro, adornos de calaveras y fotos enmarcadas de asesinos en serie. Cuando Frankie se mudó con ella, les dijo a sus amigos que le parecía un poco espeluznante, pero pensó que era parte de su personalidad. Con el tiempo, su fascinación se volvió algo ritualístico. Hablaba de métodos de asesinato, vacíos legales y encubrimientos de escenas del crimen como si fueran conversaciones normales de cena. Frankie ponía los ojos en blanco, pero ella solo sonreía burlonamente y decía, «Nunca sabes cuándo este conocimiento podría ser útil». Su vida sexual era igualmente extrema. Practicaban BDSM, con Shay tomando el control. Tenía látigos, esposas y cuerdas junto a la cama. A veces, usaba una daga como parte de sus juegos de rol, pasándola por su pecho, mientras susurraba sobre poder y lealtad. Frankie le dijo que lo asustaba, pero ella insistía en que era solo fantasía. Pero la línea entre la fantasía y la realidad en el mundo de Shay ya se estaba desvaneciendo. A menudo les decía a sus amigos que poseía a Frankie, que nadie más podía tenerlo. Sus celos no eran solo emocionales, eran territoriales. Si otra mujer tan siquiera le daba like a una de las publicaciones de Frankie en redes sociales, ella lo confrontaba durante horas. Al principio, Frankie lo toleraba porque la amaba, pero lentamente comenzó a darse cuenta de que su amor venía con condiciones, sumisión, obediencia y aislamiento. Comenzó a reconectarse con viejos amigos, tratando de reclamar parte de su independencia. Comenzó a pasar tiempo lejos de ella, evitando la vigilancia constante. Pero cada vez que él se alejaba, Shay apretaba su control. Para ella, la distancia no era normal, era traición. Y en la mente de Shay, la traición era imperdonable. Para la primavera de 2022, Shay Groves ya no estaba solo celosa, estaba paranoica. Cada pequeña acción de Frankie se convertía en prueba de su supuesta infidelidad. Una llamada perdida, un mensaje demorado, una sonrisa a una mesera. No importaba lo inocente que fuera,
para Shay, significaba que él estaba mintiendo. Comenzó a llevar registros meticulosos, capturas de pantalla de sus mensajes, marcas de tiempo de su actividad en redes sociales, notas sobre quién le daba like a sus publicaciones. Construyó un caso digital en su contra, como si fuera una detective recolectando evidencia. En realidad, estaba construyendo un delirio. Cuando Frankie trataba de tranquilizarla, solo empeoraba las cosas. Lo acusaba de mentir, decía que veía pruebas que no existían y luego lloraba hasta que él se disculpaba. Sus peleas se volvieron diarias. Amigos que visitaban decían que la tensión en la casa era insoportable. Uno recordó haber visto la pantalla del teléfono de Shay llena de imágenes de vigilancia. Había conectado sus cámaras de seguridad a una aplicación y veía a Frankie en tiempo real cuando no estaba en casa. Las cámaras no eran solo para protección, eran para control. Frankie comenzó a sentirse atrapado. Le dijo a un amigo que quería irse, que no podía vivir bajo sospecha constante. Pero cuando intentó terminar las cosas, Shay se derrumbó, llorando, gritando, amenazando con lastimarse si él salía por la puerta. Cada vez él se quedaba, la amaba o quizás la compadecía. De cualquier forma, estaba atrapado en su red emocional. A puertas cerradas, la ira de Shay se volvía más oscura. Comenzó a hacer amenazas veladas. Le dijo a Frankie que si alguna vez la engañaba, se aseguraría de que lo pagara. Bromeaba sobre cómo algunas personas merecen morir por lo que hacen. Pero sus bromas siempre tenían un dejo de verdad. En las semanas previas al asesinato, se obsesionó con una mujer en particular, una amiga de Frankie, a quien creía que él veía en secreto. Pasaba horas scrolleando por las redes sociales de la mujer, analizando cada interacción. Confrontaba a Frankie repetidamente sobre ella, gritando, llorando, acusando. Él lo negaba, una y otra vez. Pero sus celos se habían convertido en algo vivo, una presencia en la habitación que ninguno de los dos podía evitar. Comenzó a escribir notas furiosas, publicando mensajes crípticos en línea sobre traición y venganza. Sus amigos pensaban que estaba desahogándose, sin saber lo cerca que estaba de romperse. Entonces vino el detonante final. A mediados de julio de 2022, Shay encontró un mensaje en el teléfono de Frankie de la mujer que despreciaba. Un mensaje inocente, pero a los ojos de Shay, una prueba innegable. Explotó. Lo acusó de mentir, de engañarla, de humillarla. La discusión duró horas. Frankie le gritó de vuelta, diciendo que ya estaba harto, que no podía vivir así nunca más. Para la mayoría de la gente, eso habría sido el final. Pero para Shay era solo el comienzo del fin, el momento en que su fantasía de control se hacía añicos. En su mente, si Frankie realmente la dejaba, si realmente iba a estar con otra, entonces solo había una forma de asegurarse de que nunca pudiera hacerlo. En las horas siguientes, alternó entre la rabia y una calma inquietante. Bebió, fumó, lo miró en silencio. Frankie finalmente se durmió, exhausto por la discusión, y mientras él dormía, Shay lo observó. El hombre que había amado, acusado, controlado y finalmente condenado. Para ella, ya no era solo Frankie, era el villano de su historia, y ella estaba a punto de escribir el final misma. La tarde del 16 de julio de 2022 comenzó como muchas otras en la casa de Shay Groves en Havant. Afuera hacía calor, la clase de noche británica tranquila que debería haber terminado en paz. Pero dentro de su pequeña casa adosada, el aire estaba tenso, espeso por la paranoia y las acusaciones. Durante días, Shay había estado obsesionada con un mensaje que, según ella, probaba que Frankie la engañaba. No era más que un breve chat que había tenido con una amiga, inocente, amistoso y casual. Pero para Shay era una traición. En su mente, Frankie no solo era infiel, se estaba burlando de ella,
humillándola, volviéndola una tonta frente a todos. Su obsesión había carcomido su lógica. Había pasado horas repasando sus acciones, scrolleando viejas fotos, leyendo y releyendo sus mensajes, diseccionando cada palabra. Cuanto más miraba, más su imaginación llenaba los vacíos. Cada línea se convertía en una confesión. Cada sonrisa en una foto era prueba de su culpa. Esa noche lo confrontó de nuevo. Su voz, al principio calmada, se volvió lentamente más cortante, hasta convertirse en ira. Frankie estaba exhausto. Ya había tenido la misma conversación innumerables veces antes. Lo negaba, le decía que estaba equivocada, le pedía que dejara de acusarlo. Pero Shay no quería respuestas, quería sumisión. Gritó que él mentía, que tenía pruebas, que él creía que podía jugarla. Cuando él intentó alejarse, ella lo siguió, acorralándolo en el dormitorio. Sus discusiones a menudo eran ruidosas, emocionales e intensas. Pero esta vez fue diferente. Había una finalidad en su voz, algo que hizo hasta a Frankie detenerse y mirarla de forma diferente. Los gritos continuaron durante minutos. Los vecinos luego dirían que escucharon voces elevadas, pero entonces, de repente, silencio. En algún momento, Frankie ya había tenido suficiente. Se acostó en la cama, dándole la espalda. Solo quería dormir, escapar de las interminables acusaciones. En cuestión de momentos, su respiración se ralentizó, su cuerpo se relajó y la casa quedó en silencio. Pero Shay no dejó de pensar. Su mente raced. La humillación que imaginaba, la traición que sentía, la ira que ardía como veneno en su pecho, todo se mezcló en algo más oscuro. En su mesita de noche estaba su posesión favorita, un cuchillo plateado con una hoja larga y cerrada. No estaba guardado por seguridad, estaba exhibido como un adorno. Lo había comprado meses antes y a menudo posaba con él para fotos, llamándolo mi bebé. Para ella era un símbolo de control y poder. Lo tomó y lo miró durante un largo rato. La hoja brillaba levemente bajo la tenue luz de la habitación. Su respiración se profundizó. En algún lugar de la neblina de sus pensamientos, la fantasía se fusionó con la realidad. Ya no estaba solo enfadada, se sentía justiciera. Se sentía como la heroína de su propia y retorcida historia de crimen real, parada en el momento que la definiría. Y entonces actuó. La primera puñalada llegó de repente. Frankie estaba medio dormido, inconsciente, indefenso. La hoja se hundió en su pecho. La conmoción lo hizo sacudirse, pero antes de que pudiera reaccionar, siguió otro golpe, luego otro y otro. 17 veces hundió el cuchillo en él. El patrón de las heridas era preciso y furioso, concentrado en su cuello y pecho, como si se estuviera asegurando de que no pudiera hablar, no pudiera respirar, no pudiera traicionarla nunca más. No fue rápido, no fue misericordioso, fue personal. Cuando la habitación finalmente volvió a quedar en silencio, Shay se quedó allí de pie. La sangre salpicaba sus sábanas, el suelo, sus manos. No gritó, no lloró. Lo miró con una calma extraña, como si estuviera observando las consecuencias de algo inevitable, una escena que había imaginado demasiadas veces antes. Entonces, casi metódicamente, se sentó junto a su cuerpo y encendió un cigarrillo. El aroma del humo se mezcló con el de la sangre, creando una calma casi surrealista. Durante varios minutos se quedó así, callada, respirando pesadamente, mirando fijamente al hombre que acababa de matar. Luego tomó su teléfono. En uno de los actos más perturbadores de todo el caso, Shay comenzó a grabar videos del cuerpo sin vida de Frankie. En un clip, habló a la cámara, con la voz desapegada, casi analítica, describiendo lo que había pasado como si estuviera narrando un episodio de su programa de crímenes reales favorito. No había remordimiento, no había pánico, solo fascinación.
Era como si, en ese momento, se hubiera convertido en la asesina que había pasado años estudiando. Cuando la adrenalina se desvaneció, la realidad comenzó a instalarse, pero no de la forma en que la experimentan la mayoría de los asesinos. Shay no se derrumbó, no pidió ayuda. En cambio, comenzó a organizarse. Su primer instinto no fue la culpa, fue el control. Acababa de cometer el acto supremo de dominio y ahora quería manejar las consecuencias. Fue al baño, se lavó las manos y se cambió de ropa. Luego volvió al dormitorio, mirando fijamente la escena frente a ella. Frankie yacía inmóvil, la sangre aún visible alrededor de las sábanas. Tomó una de sus mantas y lo cubrió prolijamente, alisando la tela como si lo estuviera arropando para dormir. Durante horas se movió por la casa con calma. Limpió superficies, recogió su cuchillo e incluso reorganizó algunas cosas. Los investigadores dirían más tarde que partes de la habitación parecían curiosamente ordenadas, mientras que otras aún mostraban signos de caos, una mezcla de pánico y orgullo. Sin embargo, no deshizo del cuerpo. Quizás alguna parte de ella quería que lo encontraran. O quizás, en su mente retorcida, este era el acto final, el clímax de una historia que había escrito en su cabeza durante meses. Al acercarse el amanecer, comenzó a enviar mensajes a amigos como si nada hubiera pasado. Algunos mensajes eran casuales, charlas, bromas, nada inusual. Pero para el día siguiente, su máscara comenzó a resquebrajarse. A las 11:30 am, le envió un mensaje a su mejor amiga, Lola. Al principio, insinuó una discusión diciendo, «Creo que esta vez sí lo he hecho». Lola, acostumbrada a la personalidad dramática de Shay, pensó que se estaba desahogando por otra pelea. Pero cuando Shay le envió una foto, una imagen perturbadora del cuerpo de Frankie bajo el edredón, Lola se quedó helada. Al principio, no creía lo que veía. Llamó a Shay inmediatamente, preguntándole qué quería decir. La voz de Shay era calmada. Le dijo que Frankie estaba muerto. En pánico, Lola le pidió que llamara a la policía. Shay se negó. Dijo que había sido en defensa propia, que Frankie la había atacado, que no había tenido opción. Pero su tono no era temeroso. Era casi ensayado, como si estuviera contando una historia que ya había preparado. Lola trató de razonar con ella. «Tienes que reportarlo», dijo. «No puedes ocultar esto». Eventualmente, bajo presión, Shay accedió. A las 12:35 p.m. del 17 de julio de 2022 se realizó la llamada de emergencia. Cuando la policía llegó, Shay esperaba en la puerta. Su rostro era inexpresivo, su voz serena. Los condujo al dormitorio y señaló la cama. El cuerpo de Frankie aún estaba allí, exactamente como lo había dejado. Cubierto prolijamente, los bordes del edredón metidos debajo, como si hubiera intentado preservar la escena. Al ser interrogada, Shay les dijo inmediatamente a los agentes que Frankie la había atacado y que ella había actuado en defensa propia. Alegó que él había intentado estrangularla durante una discusión y que ella había agarrado el cuchillo por miedo a su vida. Pero los detectives notaron algo extraño. No había heridas defensivas en su cuerpo. No había moretones consistentes con estrangulamiento. Sus heridas eran superficiales, casi montadas, arañazos y marcas que podrían haber sido autoinfligidas. Y su historia cambiaba ligeramente cada vez que la contaba. También parecía inquietantemente calmada para alguien que acababa de matar a su pareja. Sin lágrimas, sin culpa visible, solo un aire de confianza tranquila, como si creyera que podía hablar para salirse con la suya. Mientras comenzaba la investigación, la policía aseguró la casa. Comenzaron a fotografiar la escena, documentando cada centímetro de la habitación. Y fue entonces cuando lo vieron. Las paredes, los estantes, las fotografías. Era una galería de asesinos. Richard Ramírez, Ted Bundy, Charles Bronson. Sus caras miraban a los investigadores desde marcos en la pared.
Libros sobre ciencia forense, psicología criminal y asesinos en serie alineaban sus estantes. Cuchillos de diferentes tamaños estaban esparcidos por allí, algunos decorativos, otros funcionales. Incluso había esposas y equipo de BDSM que insinuaban la relación complicada de la pareja. Parecía menos un hogar y más un museo del asesinato. Un detective lo describiría más tarde como un altar de crimen real, convertido en escena del crimen. Shay los observó registrar, comentando ocasionalmente sobre sus posesiones. No mostró vergüenza, ni miedo. Para ella, era simplemente quien era, y parecía tomar un extraño orgullo en ello. Cuando la policía tomó su teléfono como evidencia, descubrieron algo aún más perturbador que la habitación misma. Dentro de su galería de fotos y videos había imágenes de Frankie después de su muerte. Había tomado múltiples fotos del cuerpo, diferentes ángulos, diferentes momentos. En algunos clips incluso hablaba a la cámara, narrando su versión de lo sucedido. Era escalofriante. Su tono no era el de una víctima o una mujer asustada. Era la voz de alguien documentando su propio crimen, con calma, casi académicamente, como si estuviera cumpliendo un papel para el que se había preparado durante mucho tiempo. Luego, en su historial de Internet, los investigadores encontraron una serie de búsquedas en Google realizadas poco después del asesinato. Búsquedas como ¿cuánto dura el ADN en un cuchillo? ¿Cómo limpiar sangre? ¿Se puede probar la defensa propia después de múltiples puñaladas? Cada búsqueda tenía una marca de tiempo, evidencia clara y calculada de que no estaba entrando en pánico, sino estrategizando. La imagen de Shay Groves que emergió de esos primeros días no era la de una mujer aterrorizada actuando en un momento de calor. Era la de alguien que había pasado años viviendo en un mundo de asesinos y, cuando se presentó la oportunidad, entró en ese mundo por completo. Los detectives que entraron en la casa de Shay la describieron como diferente a cualquier escena del crimen que hubieran visto. Las paredes estaban decoradas con fotos enmarcadas de asesinos en serie, pósters de Ted Bundy, Charles Bronson, Richard Ramírez, estantes llenos de libros de crímenes reales. En su mesita de noche, varios cuchillos, algunos decorativos, otros afilados y claramente usados. Había adornos de calaveras, velas negras y fotografías de Shay posando con su daga, a veces con leyendas que hacían referencia a la violencia o la venganza. Su obsesión con los crímenes reales no era un hobby inocente. Era un estilo de vida, uno que había permitido que consumiera su identidad, y ahora había cruzado a la realidad. Cuando los investigadores examinaron su teléfono, encontraron evidencia que destrozó su alegato de defensa propia. Había videos que había filmado después del asesinato, mostrando el cuerpo de Frankie. Había mensajes de texto enviados a amigos diciendo cosas como «lo he hecho». Se fue. Y había búsquedas de Google realizadas inmediatamente después del asesinato. ¿Cómo limpiar una escena del crimen? ¿Se puede probar la defensa propia después de una puñalada? La evidencia era abrumadora. Cuando el juicio de Shay comenzó en la Corte de la Corona de Winchester en enero de 2023, la sala estaba llena. El público quería entender cómo alguien podía pasar de fan de los crímenes reales a asesina. Shay apareció calmada, incluso presumida a veces. Mantenía su afirmación de que había matado a Frankie en defensa propia. Su equipo de defensa pintó la imagen de una relación tóxica, de una mujer que había sido abusada emocionalmente, que temía por su vida y que actuó por desesperación. Pero la fiscalía destrozó esa versión. Revelaron su obsesión con los asesinos, su colección de armas y su comportamiento perturbador después del asesinato. Le mostraron al jurado los videos que grabó, donde describía lo que había hecho con un detalle espeluznantemente casual. El fiscal le dijo a la corte, ella idolatraba a los asesinos, los estudiaba, los admiraba y al final se convirtió en uno. El jubio vio a través de sus mentiras
Vieron los mensajes, la planificación, la calma después del acto. Vieron no a una mujer que se defendió, sino a una que buscaba control, que saboreaba el papel de asesina. Después de semanas de testimonio, llegó el veredicto: culpable de asesinato. En febrero de 2023, el juez la sentenció a cadena perpetua, con un mínimo de 23 años antes de poder solicitar la liberación. Incluso entonces mostró poco remordimiento. Algunos testigos dijeron que incluso sonrió burlonamente cuando se la llevaban. Los expertos han examinado el caso desde entonces, tratando de entender qué impulsó a Shay Groves a matar. Los psicólogos la describen como alguien con tendencias narcisistas y psicopáticas, una persona que carecía de empatía, que veía a las personas como posesiones y que necesitaba tener el control. Su obsesión con los crímenes reales no era sobre aprendizaje o conciencia, era sobre poder. Admiraba a los asesinos en serie porque representaban el dominio absoluto, la capacidad de decidir quién vive y quién muere. Y en su mente, matar a Frankie la convertía en uno de ellos. Este caso se convirtió en un reflejo perturbador de un fenómeno cultural creciente: la romanticización de los asesinos en los medios modernos. Los foros en línea, documentales y fandoms han hecho que las historias de asesinatos sean accesibles, pero también han difuminado líneas para algunas personas que no pueden separar la fascinación de la identificación. Para Shay, esa línea se borró por completo. Su fascinación le dio un guión y eventualmente lo actuó. Para la familia de Frankie Fitzgerald, la pérdida es inconmensurable. Él no era un titular, era un padre que amaba a su hijo, un hijo que enorgullecía a su madre, un amigo que hacía reír a la gente. En declaraciones después del juicio, su familia dijo que estaban atormentados no solo por su muerte, sino por la forma en que fue tratada, como si fuera una historia en el show personal de Shay. Su madre dijo, entre lágrimas: lo trató como entretenimiento. Lo filmó mientras yacía moribundo. Eso no es amor. Eso es maldad. El caso conmocionó a Gran Bretaña y reavivó debates sobre la ética de los medios de crímenes reales, cómo la fascinación puede convertirse en fijación y cómo algunas personas comienzan a ver a los asesinos como íconos en lugar de advertencias. Mientras tanto, Shay Groves permanece en prisión. Los informes dicen que continúa recibiendo atención de admiradores, personas que le escriben, la llaman hermosa e incluso la comparan con los mismos asesinos que una vez idolatró. Es la ironía final. La mujer que quería fama a través del crimen real finalmente la consiguió, no como fan, sino como el sujeto.